Los iberos habitaron la península ibérica mucho antes de la llegada de Roma. Su presencia, que data del siglo VII a.C., está envuelta en misterio. A pesar de los descubrimientos, aún no sabemos con certeza de dónde vinieron. ¿Qué secretos nos guardan estos guerreros antiguos? Los iberos eran un pueblo diverso, formado por tribus que se asentaron en las costas mediterráneas y las tierras del interior. Su organización social era compleja, con jerarquías y una economía basada en la agricultura, ganadería y metalurgia. ¿Cómo lograron su éxito? A pesar de las diferencias regionales, los iberos compartían una lengua y rasgos culturales comunes. Los vestigios arqueológicos muestran una civilización avanzada. ¿Cómo lograron unificar tantas tribus distintas bajo una misma identidad sin un imperio centralizado? La escritura ibérica sigue siendo uno de los grandes misterios. Aunque se han encontrado inscripciones, su significado sigue sin resolverse. ¿Qué importancia tenía este sistema y por qué no sobrevivió? ¿Acaso los iberos tenían una lengua escrita que desapareció con el tiempo? Los guerreros iberos eran famosos por su destreza en combate. Utilizaban armas innovadoras como la espada corta, precursor de la famosa espada romana. Los iberos tuvieron una influencia clave en el desarrollo de la estrategia militar romana. ¿Cómo se entrenaban estos soldados? Los iberos formaban unidades militares organizadas y eficaces, que a menudo se aliaban con otras tribus, como los celtas. Sus tácticas de combate eran avanzadas para la época. ¿Qué secretos estratégicos utilizaban que les daban ventaja sobre sus enemigos, incluidos los romanos? La caballería fue otra de sus grandes fortalezas. Los iberos se destacaban por su destreza a caballo, lo que les permitía dominar el terreno. ¿Cómo entrenaban a sus jinetes para ser tan efectivos en la guerra? ¿Qué tipo de caballos utilizaban y qué tácticas implementaban? Los iberos demostraron un profundo respeto por sus guerreros caídos, depositando armas y objetos ceremoniales junto a sus restos. ¿Qué significado tenía para ellos la muerte en combate? ¿Era una forma de honrar al guerrero, o un ritual relacionado con su visión espiritual? A pesar de su carácter bélico, los iberos dejaron un legado artístico impresionante. Desde figuras de animales hasta estatuas de bronce, sus obras reflejan una sociedad rica culturalmente. ¿Qué papel jugaba el arte en la vida diaria de los iberos y en sus rituales religiosos? La religión de los iberos estaba profundamente vinculada con la naturaleza, y adoraban dioses relacionados con la guerra, la fertilidad y el sol. ¿Cómo influía esta espiritualidad en sus batallas y vida cotidiana? ¿De qué manera los dioses y la guerra se entrelazaban en sus creencias? Los iberos eran también excelentes artesanos, con una notable habilidad en la creación de joyas, cerámica y tejidos. ¿Cómo lograron perfeccionar estas técnicas sin contacto directo con civilizaciones más avanzadas, como los fenicios o los griegos? ¿Qué secretos se esconden en su arte? A lo largo de la península, los iberos dejaron vestigios como los toros de Osuna, que tienen un claro vínculo con sus rituales. ¿A qué tipo de creencias o prácticas religiosas estaban relacionados estos artefactos? ¿Qué nos revelan sobre la conexión espiritual de los iberos con la naturaleza? El encuentro con Roma cambió el destino de los iberos. A pesar de resistir durante siglos, las tribus ibéricas finalmente cayeron bajo el poder romano. ¿Qué tácticas utilizaron para resistir tanto tiempo? ¿Fue la invasión romana inevitable o los iberos pudieron haber defendido mejor sus tierras? Las guerras celtibéricas fueron un testimonio de la feroz resistencia ibérica. A pesar de la valentía de sus guerreros, Roma finalmente conquistó la península. ¿Qué errores cometieron los iberos? ¿Podían haber ganado la guerra o la superioridad romana era demasiado grande? Aunque los iberos fueron derrotados, su legado bélico sobrevivió en la cultura romana. Muchas de sus tácticas de guerra fueron adoptadas por Roma. ¿Cómo influyó la guerra ibérica en la formación de las legiones romanas y sus estrategias militares a lo largo del imperio? La resistencia de los iberos dejó una huella en la historia, pero ¿es posible que su lucha haya influido en las futuras tácticas bélicas en Europa y más allá?
Su habilidad para resistir durante tanto tiempo ante el poder romano es un tema de reflexión. ¿Qué legado dejaron realmente? Las investigaciones arqueológicas han revelado más sobre los iberos que nunca antes. Excavaciones en lugares clave como Numancia han sacado a la luz nuevas estructuras y objetos. ¿Qué hallazgos recientes están cambiando nuestra comprensión de esta civilización perdida? El uso de tecnologías modernas como el LIDAR ha permitido descubrir estructuras ocultas bajo la vegetación. Las excavaciones en ciudades como Numancia y Cástulo revelan secretos sorprendentes. ¿Qué nuevas revelaciones podríamos encontrar en los próximos años sobre los iberos? Los iberos no solo eran guerreros, su sociedad estaba profundamente conectada con lo espiritual. A lo largo de su territorio se han encontrado objetos religiosos que muestran la importancia de sus creencias. ¿Cómo influyó la espiritualidad en la forma en que vivían y luchaban los iberos? Los secretos de las tumbas de los guerreros iberos aún no se han revelado completamente. Cada descubrimiento aporta más preguntas que respuestas. ¿Qué podemos aprender de estos antiguos rituales funerarios? ¿Qué detalles sobre la vida y muerte de los iberos podemos aún descubrir? La historia de los iberos es un testimonio de resistencia y fortaleza. Lucharon hasta el último hombre para defender su tierra, y su valentía sigue siendo un ejemplo. ¿Qué podemos aprender de su lucha por la libertad? ¿Cuál fue su mayor logro en la historia de la península ibérica? A pesar de su caída, la cultura de los iberos dejó huella en la península. Su arte, sus costumbres, su resistencia ante Roma perduraron. Pero, ¿por qué una civilización tan avanzada fue derrotada por Roma? ¿Hubo factores que hicieron que fuera imposible la victoria ibérica? A lo largo de la historia, los iberos han permanecido como una civilización enigmática. ¿Qué tan profunda es la influencia de los iberos en el desarrollo de la península? La arqueología continúa arrojando nuevos hallazgos que podrían reescribir nuestra visión de estos guerreros antiguos. Si te ha intrigado la historia de los iberos, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando más misterios de civilizaciones antiguas. No te pierdas lo que tenemos preparado sobre otros pueblos olvidados de la historia. Aunque los iberos son conocidos por su resistencia a Roma, también tuvieron contacto con otras grandes civilizaciones como los fenicios y los griegos. ¿Cómo influyó este intercambio cultural en la evolución de los iberos, y cómo lo integraron en su propia sociedad y estrategias de guerra? Las conexiones comerciales de los iberos con fenicios y griegos les permitieron avanzar en la metalurgia, la navegación y la construcción. ¿De qué manera los iberos integraron estos conocimientos para desarrollar sus propias ciudades y armas? ¿Qué avances alcanzaron gracias a estos contactos? Los iberos se adaptaron a los avances externos pero también preservaron sus tradiciones. ¿Cómo equilibraron su autonomía con los nuevos conocimientos traídos por otras culturas? ¿Qué tan importante fue esta capacidad para su resistencia ante Roma y otras civilizaciones invasoras? Las ciudades ibéricas no solo eran fuertes en el combate, también eran centros comerciales activos. Ciudades como Iles prosperaron gracias a sus intercambios con otras civilizaciones. ¿Cómo las relaciones comerciales influyeron en su poder militar y cultural en la península ibérica? A pesar de la conquista romana, algunos historiadores creen que los iberos no desaparecieron por completo. ¿Es posible que sus tradiciones y costumbres sobrevivieran dentro de las nuevas estructuras romanas? ¿Qué huellas dejaron en la cultura romana que siguen presentes hoy? Los iberos fueron una civilización avanzada, pero su historia está fragmentada. ¿Qué tanto falta por descubrir sobre su cultura y su resistencia ante Roma? La arqueología sigue develando nuevos secretos. ¿Qué podría revelarnos el futuro sobre los guerreros de la península ibérica? La historia de los iberos sigue siendo un enigma. ¿Cómo pudieron resistir tantos siglos y aún dejar un legado profundo en la cultura europea? Los hallazgos arqueológicos están transformando nuestra comprensión. ¿Hasta dónde llegarán las futuras investigaciones sobre los iberos? Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado de los guerreros iberos.
Si este vídeo te ha fascinado, no olvides darle like, comentar tu opinión y suscribirte. Mantente con nosotros para descubrir más misterios de las antiguas civilizaciones que formaron nuestra historia.